Dios te bendiga en esta hermosa madrugada. Uno de los versículos más tristes que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. ¿Por qué digo que los más tristes? Porque lo más triste es que una alma, una persona, no se halla inscrita en el libro de la vida. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las personas tienen que comprender y entender algo poderoso. Tienen que comprender que todo aquel que no esté inscrito en el libro de Dios, en el libro de la vida, el que no esté inscrito en ese poderoso libro, no puede heredar el reino de los cielos. Cuando hablamos de heredar, es significado de tomar una parte, ser parte de la heredad eterna. El único que puede salvar al hombre, llevarlo a la heredad eterna, se llama Jesucristo de Nazaret, por medio de su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Pero para ser limpios tenemos que, aleluya, haber tomado la decisión de haber aceptado a Jesús. Y no solo aceptado, sino arrepentirnos de todos los pecados y apartarnos de ellos. Toda aquella persona que no se haya inscrita, que no haya aceptado a Jesús, que no camine como Jesús caminó, que no viva hasta el fin de sus días para Cristo, no puede heredar el reino de los cielos. Esas personas son aquellas que nunca, aleluya, quisieron tomar la decisión de servirle a Jesús, sino que caminaron conforme a sus deseos. Muchas personas piensan, aleluya, que cuando mueran van a reencarnar en otra persona, en un animal, en un perro, aleluya, en qué sé yo qué piensan, aleluya. El Espíritu Santo se cree que fueron creados para reencarnar y vivir en 400 millones de vidas, aleluya. Espíritu Santo, un disparate científico. Otras personas piensan que van a evolucionar en otra cosa, aleluya, Espíritu Santo. Otras personas piensan que fueron creados de una explosión y así sucesivamente por el Big Bang, aleluya. Tienen, aleluya, un conocimiento supuestamente científico de cómo pudo haber sido creado el cielo, la tierra y las cosas, aún el hombre, aleluya. Pero hay un arquitecto, hay un ingeniero de los ingenieros, hay un poderoso, un creador que hizo los cielos y la tierra y lo más profundo de la tierra y del mar, aleluya. Ese se llama Dios, ese se llama el Padre, aleluya, ese se llama la Trinidad perfecta. Tienes que comprender que para heredar el reino de los cielos tienes que aceptar al Hijo, tienes que aceptar a Jesucristo y caminar una vida llena del Espíritu Santo, caminar lejos de las obras de la carne, caminar, aleluya, sin ningún tipo de pecado aquí en la tierra, aleluya. Y no es que no cometas errores, es que el que practica el pecado, dice la palabra, que le pertenece al diablo. Y Dios no es ladrón, Dios es un caballero. Dios le da la oportunidad al hombre en coger su propio camino o hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Por eso tenemos que comprender que todo aquel que practica el pecado está lejos de Dios. Todo aquel que practica la fornicación, el adulterio, todo aquel que practica la brujería, la hechicería, la mentira, la cobardía, todo aquel que practica cualquier tipo de pecado que está escrito en la palabra de Dios, aleluya, no puede ser heredero de la vida eterna. Solamente el que va a ser heredero de la vida eterna es aquel que acepta a Jesús y vive para Jesús. Aquel, aleluya, que decide seguirlo. Por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí. Jesús nunca obligó ni aún a sus discípulos, sino que le dijo: el que quiera venir en pos de mí, aleluya, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Sígame, niéguese, cargue su cruz, aleluya. Esa es la única manera de poder heredar el reino de los cielos. El permanecer en Él, en su palabra, en la llenura del Espíritu Santo,
para tú y yo poder heredar el reino de los cielos. Solamente los violentos en el espíritu arrebatarán el reino de los cielos. Solamente los violentos en el espíritu tendrán heredad eterna. Solamente esos violentos en el espíritu que deciden aceptar a Jesús, vivir para Jesús, pueden tener parte en el lugar eterno, en las moradas celestiales. Nadie que no venga a Cristo, obedezca su palabra y viva guiado por el Espíritu Santo, heredará el reino de los cielos. Aleluya. Todo aquel, el primer paso es aceptar a Jesús. Hay personas sí que tienen el privilegio, como el ladrón en la cruz, de aceptar a Jesús en sus últimos minutos, segundos, en sus últimos días, aleluya. Pero no toda persona, aleluya, tiene ese privilegio en el proceso de enfermedad y en el proceso de muerte, aún en un tiroteo, aún en una circunstancia difícil que le toque partir rápidamente, pero le dé oportunidad de arrepentirse de todo corazón y heredar el reino de los cielos. Eso es uno de los pocos casos, pero lo más importante es que mientras estás aquí en la tierra, tienes oportunidad de aceptar a Jesús, de vivir para Jesús, de vivir para su palabra y vivir guiados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad del Padre, lo que está escrito. Así que arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Liman, sendalía, manso. Ya pronto es el arrebatamiento y tenemos que estar preparados, aleluya, sin practicar obras carnales, sin vivir para este mundo, apartado de las obras de las tinieblas, aleluya, Espíritu Santo, y vivir para Jesús. Eso es lo que quiere Cristo. Arrepentíos, apártate, humíllate, apártate del pecado, porque Cristo viene ya. Dios te bendiga y Dios te guarde. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy mismo. Acéptalo, cambia tu vida, deja la ansiedad, deja el afán, deja las guerras mentales, aleluya, las batallas del diablo, deja de ser guiado por la marioneta, aleluya, siendo marioneta del enemigo, y conviértete en hijo de Dios. Conviértete en un esclavo de Cristo. Conviértete en un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga.